Torá de Yahweh, anunciando el reino de Yahweh y de su Mashiach Yahshua. Shofar de Yahweh, comunidad hebrea israelita. Soy su ají y servidor en el Mashiach Yahshua, el Moré Yahoshea. En tu palabra he puesto mi esperanza, mis ojos se consumen ante tu promesa. Cuando me consolarás, cuando me consolarás, estoy como un odre puesto al humo. Bienvenidos. Queda muy poco tiempo para seguir comunicados y para seguir compartiendo de la Torá de Yahweh por estos medios. Les comento y pongan por favor mucha atención. Es oficial, a partir del 7 de enero, todos los clientes de Telcel deberán registrar sus líneas telefónicas. En caso de no realizar el trámite, las líneas podrán ser bloqueadas. El registro será obligatorio y requerirá la vinculación del número celular con una identificación oficial con fotografía y la CURP. Sí, a partir de enero de 2026 será obligatorio que todas las compañías telefónicas en México, como Telcel, Movistar, AT&T, Byte, Altán, entre otras, exijan el registro de datos personales para las líneas de prepago y pospago. Esta medida tiene como objetivo combatir delitos como la extorsión y el fraude. Detalles clave sobre el nuevo registro. Fecha de inicio: el proceso de vinculación obligatorio comienza el 7 o 9 de enero de 2026. Fecha límite: los usuarios tendrán hasta el 29 de junio en 2026 para cumplir con el trámite antes de que sus líneas puedan ser bloqueadas. Requisitos: se solicitará una identificación oficial con fotografía, INE o pasaporte y la CURP. Proceso: el registro deberá realizarse en los centros de atención a clientes de cada compañía. Sanción: en caso de no registrar la línea en un plazo de 120 días hábiles tras el inicio de la disposición, el servicio será suspendido. Aunque el inicio oficial es en 2026, ya ha comenzado una prueba piloto desde septiembre de 2025. En las principales operadoras, Telcel ha comenzado a enviar mensajes solicitando el registro de líneas.
El tiempo se agota y es el comienzo de muchas cosas que vendrán, como lo dice la palabra del Altísimo, Todopoderoso, Yahweh. El mundo está por celebrar Navidad en honor del supuesto nacimiento de Jesucristo, la deidad creada por Grecia y por Roma, que realmente es el nacimiento de Tamuz, el hijo de Nimrod y Semiramis de Babilonia, y que fue adoptado por todas las religiones y culturas. Por ello lo celebran los cristianos igual que Babilonia, Roma, Grecia, Egipto, etc. El día 25 de diciembre, en el solsticio de invierno, participan de una cena donde se dan intercambios de regalos a la misma costumbre que en Babilonia. Amados y amadas, nosotros, el Israel verdadero de Yahweh, las 12 tribus, éramos ovejas esparcidas sin roé, sin pastor, pero Yahweh se compadeció de nosotros, que estábamos ciegos, y envió a su Mashiach, Yahshua, para abrir nuestros ojos y comprender con entendimiento la verdad. Y ahora que vemos y entendemos, debemos perseverar en sus enseñanzas, porque Yahshua es el verdadero Mesías, es el brazo derecho del Altísimo y es su palabra viva, que da vida eterna a quienes lo reciben y lo obedecen. Yahshua pregunta, ¿quiénes son mis hermanos? Respuesta se encuentra en Mateo capítulo 12, verso 46 al 50 y dice, mientras todavía le hablaba a la gente, su madre y sus hermanos se presentaron afuera buscándolo hablar con él. Y alguien le dijo, mira, tu madre y tus hermanos están afuera procurando hablar contigo. Pero Yahshua le respondió al que hablaba con él y dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Entonces extendió su mano hacia sus talmidim discípulos y dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Así que cualquiera que hace la voluntad del Padre Celestial Yahweh, que está en el cielo, ese es hermano, hermana y madre. Somos familia. Todos los que obedecemos a hacer la voluntad de Yahweh. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y al que me ama lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Le preguntó Yahudá, no el Iscariote, Rabino, maestro, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Yahshua le respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos nuestra morada con él. El que no me ama, no guardará mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Lo dice en Yahanán, en el capítulo 14, verso 21 al 24. La Torá de Yahweh no está abolida. Yahshua no abolió la Torá. La ley, instrucción, está vigente. Hit Galut, Revelación, Apocalipsis, capítulo 22, verso 14, dice lo siguiente. Felices los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas. La escritura no está abolida, porque escrito está que no se debe aumentar ni quitar de lo que está escrito, y ay de aquel que lo haga. Lea en su escritura estos textos que vamos a considerar en este momento. Comenzamos por Devarim, Deuteronomio, capítulo 4, verso 2, dice, no añadan nada a lo que yo les mando, ni le quiten nada,
sino observen los mandamientos de Yahweh, su Elohe, que yo les mando. Ahora leamos Mishle, Proverbios, capítulo 30, versos 5 al 6. Toda palabra de Elohe es pura, un escudo para los que en él se refugian. No añadas a sus palabras, no vaya a hacer que él te acuse y resulte ser un mentiroso. Ahora leamos Matidya, Mateo, capítulo 5, verso 17 al 18. No piensen que yo vine para anular la Torá o los profetas. No he venido a anular, sino a cumplir. En verdad les digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una yod ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Leamos a continuación Hitgalut, Revelación, Apocalipsis en el capítulo 22, verso 18 hasta el verso 19. Yo advierto a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a estas cosas, Elohe le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Elohe le quitará su parte del árbol de la vida y de la Kadosh, ciudad, de las cuales se ha escrito en este libro. El pecado es la transgresión a la Torá, instrucción de Yahweh. Leamos Yahanan Aleph, Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 hasta el 6. Y hay que entender que somos perdonados por causa de su nombre de Yahshua. Vemos la lectura, dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, y si alguno peca, tenemos un abogado delante del Padre, a Yahshua el Mashiach, el justo. Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que lo hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en el que guarda su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Elohe, y en esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como anduvo aquel. Somos salvos por medio del favor de Yahweh, mediante la fe en la persona y nombre de Yahshua, el Mashiach hebreo de Israel, de la tribu de Yahudá. Ahora que somos salvos, seguimos el ejemplo de nuestro rabino Yahshua, obedeciendo los mandamientos, leyes, estatutos y decretos del Altísimo Todopoderoso Yahweh, haciendo su voluntad, porque el que dice que permanece en él debe andar como anduvo Yahshua. Yahshua es el verdadero roé, pastor de las ovejas. Él obedeció fielmente a Yahweh, guardó sus mandamientos. Yahshua no cobró dinero por enseñar, ni se exaltó a sí mismo buscando riquezas, sino que fue humilde hasta su muerte en el madero. Él habló la verdad, nunca fue grosero, sino que tenía compasión de las necesidades de las personas, reconfortaba al quebrantado de corazón, no participó de fiestas paganas ni de tradiciones de los hombres. Yahshua reprendió a los líderes religiosos que enseñan doctrinas de hombre. Yahshua no comió puerco, ni pato, conejo, nada de animales impuros. Yahshua guardó Shabbat, día de reposo, y este es el ejemplo que tenemos del Mashiach, y nosotros seguimos sus pisadas para poder ser sus talmidim, discípulos y hermanos. Las enseñanzas que hemos aprendido de acuerdo a las Escrituras
Debemos aferrarnos y vivir en Kadushá apartados. Sé que se viene el control por parte de la bestia, y seremos atribulados, pero aún en medio de las tribulaciones debemos obedecer a Yahweh y que Yahshua sea visto en cada uno de nosotros, sus hermanos y hermanas, porque por nuestros frutos seremos conocidos, ya que hay el fruto malo que proviene de la carnalidad y el fruto bueno que viene del Ruach. Muchos podrán decir que aman a Yahweh y que creen en Yahshua, pero tienen frutos que demuestran lo contrario. Por ello hay que dejar de ser tibios y humillarse ante la poderosa mano de Yahweh, y Él los exaltará. En estos últimos días hay mucha apostasía. Los pastores, las religiones e iglesias festejan tradiciones de hombres, fiestas paganas, se hacen amigos del mundo y enemigos del Altísimo Todopoderoso Yahweh. Los pastores predican enseñanzas de hombres, doctrinas de demonios, se enriquecen robando diezmos que no les pertenece a ellos, pues ellos no son levitas ni israelitas, porque con su propia boca declaran ser gentiles. Y está escrito que la gente amontonará para sí mismos maestros que les prediquen lo que ellos quieren escuchar, predicadores que predican mentira, que hacen cuentos fabricados para sacar provecho, y la gente bien que lo tolera porque eso les gusta. Yahshua dice que en su venida muchos dirán: yo hice esto y lo otro en tu nombre. Pero Yahshua les dirá: yo no te conozco, apártate de mí, transgresor de la Torá, instrucción. Les dirá en palabras más explícitas: yo no te conozco, ladrón, mentiroso, que engañaste con mi palabra, que ni invocas mi nombre, que desobedeciste a la voluntad de mi Padre, apártate de mí. Y ahí será el lloro y el crujir de los dientes. Hoy día se habla, se exhorta que las personas hagan teshuvá, que se vuelvan de sus pecados, que reconozcan el nombre verdadero del Altísimo, que es Yahweh, y el nombre de su Hijo Yahshua, que guarden los mandamientos, leyes, estatutos y decretos. Pero, sin embargo, la mayoría de la gente se burla, se ríe y siguen viviendo en su ignorancia o rebeldía. El amor de muchos se enfriará por el aumento a la violación, transgresión a la Torá, instrucción de Yahweh. Y así vemos este mundo, donde vemos que la creación gime con dolores de parto. En este mundo hay mucha maldad, mucha violencia y apostasía contra la Torá de Yahweh, y el mundo acepta más fácilmente los consejos y enseñanzas de hombres con sus falsos profetas y falsos maestros que son siervos de Hashatán, antes que humillarse a hacer la voluntad del Altísimo Todopoderoso Yahweh. Y estamos en tiempos donde cuando llegue la persecución y tribulación, muchos se traicionarán y se entregarán. El padre estará dividido contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Cuando estemos incomunicados, sigan escudriñando la Torá en casa, esperando todos en su hogar sean temerosos de Yahweh, para que juntos compartan el alimento y la Torá, instrucción del Todopoderoso, para que puedan decir, como dijo el capitán Yahoshea, conocido como Josué: mi casa, familia y yo serviremos a Yahweh. Cuando Yahshua regrese nuevamente a esta tierra, espero no les pase a muchos como cuando Moshe bajó de la montaña con las tablas de los mandamientos y el pueblo no lo esperaba y los encontró a algunos adorando al becerro,
porque cuando Yahshua regrese, a los que encuentre enredados en cosas de pecado, serán rechazados de su reino, por tibios y desobedientes de no haber perseverado hasta el fin. Y a los justos que estén a su lado derecho, Yahshua les dirá estas palabras escritas en Mateo capítulo 25, verso 33 al 40. Por ello es que debemos obedecer las palabras de nuestro Adón, amo Yahshua, amar a Yahweh y amar a nuestro prójimo. Voy a darle lectura al texto de Mateo capítulo 25, verso 33 al 40. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino que se ha preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y fueron a verme. Entonces los justos le preguntarán: Maestro, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y en respuesta el rey les dirá: en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Así que Yahshua está en cada hermano y hermana que hace la voluntad de Yahweh. Y ay de aquel que maltrate a un hermano o hermana, aquel que haga injusticia a su hermano o hermana, que está humillado, y aún así no le tiendan la mano y no le tengan rajen compasión, porque el rey Yahshua va a ajustar cuentas con quienes fueron malvados y no mostraron piedad. El maestro y rey les dirá a los de su izquierda estas fuertes palabras que están en Mateo capítulo 25, verso 41 al 43. Entonces les dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el acusador Hashatán y a sus mensajeros. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Ahora leamos Jacobo o Santiago, en el capítulo 2, verso 15 al 17. Dice: si un hermano o una hermana están desnudos y les falta la comida diaria, y alguno de ustedes le dice: vayan en Shalem, paz, caliéntense y aliméntense bien, pero no les dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Así que, amados, para cumplir verdaderamente la Escritura, ama a Yahweh con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya que han dejado toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia, deseen como niños recién nacidos la leche en el ruach no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Esto está escrito en Kefa Aleph, primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 y 2. Devarim, Deuteronomio, capítulo 6, verso 1 al 4 dice: este es el mandamiento, las leyes y las reglas que Yahweh su Elohe ha mandado impartirles a ustedes, para que las observen en la tierra hacia la cual van a cruzar para ocuparla, para que tú, tus hijos y los hijos de tus hijos reverencien a Yahweh tu Elohe y sigan mientras vivan todas sus leyes y mandamientos que yo te mando, con el fin de que duren mucho. Obedece, Israel, voluntaria y fielmente, para que te vaya bien y aumentes grandemente
en una tierra que fluye leche y miel, como te habló Yahweh, el Elohe de tus padres. Escucha, Israel, Yahweh es nuestro poderoso, Yahweh solamente. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escucha, Yisrael, Yahweh nuestro poderoso, Yahweh solamente. El tiempo se está acabando y estamos al punto de entrar a tiempos aún más difíciles para compartir la palabra de Yahweh. El tiempo se está acabando, mientras la mayoría está en otras cosas, pensando en rencores, en reclamos, en pleitos, y así están divididos, presa fácil para lo que se viene cuando la bestia comience a pedir obligatoriamente su marca para todas las cosas de la vida cotidiana. Las personas deben hacer teshuvá, volverse de sus pecados, obedecer, amar y temer a Yahweh, el Todopoderoso, Omnipotente, que el mundo conozca su nombre y no lo tome en vano, porque no quedará como inocente quien use el nombre del Altísimo para cualquier cosa y no respete su pacto. El shofar, cuerno de carnero, está sonando, alertando a las naciones en todas las direcciones de la tierra. El rey Yahshua HaMashiach vendrá pronto, después de los días de la tribulación venidera. Pero mientras Él viene, tenemos que perseverar obedeciendo la palabra, seguir el ejemplo de Yahshua y obedecer de todo corazón, con sinceridad, con lealtad y verdad, lo que Yahshua el Rey nos encomendó. Ama a Yahweh, tu Todopoderoso, con toda tu mente, alma, fuerzas, corazón, y ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos se cumple con justicia y verdad la Torá de Yahweh y los profetas. Amar a Yahweh es guardar su palabra, obedecerla, ser leal y practicar la justicia con la fe y rajem, compasión. Y amar al prójimo es tenerle amor verdadero, tener compasión, ser honesto, leal y compasivo de todo corazón, sin mentiras ni hipocresía. Estamos en el Aharit Hayamim, últimos días, donde el amor de muchos se va a enfriar. Darán un fruto de un árbol malo, porque la dureza del corazón de la humanidad y de los tibios se apartarán de escuchar la verdad y prestarán sus oídos y tiempo a enseñanzas falsas, enseñanzas de demonios que acarrearán para sí mismo destrucción. Por ello, escuchen y obedezcan la Torá del Altísimo Todopoderoso Yahweh. Sean fuertes y valientes para observar fielmente la Torá, instrucción del Shaddai Todopoderoso Omnipotente Yahweh. Pues esta ha sido la enseñanza de este Yom, de este día. Si gustan, pueden añadirse a este canal de enseñanza de la Torá, Shofar de Yahweh. Shalem Alejem, paz a ustedes.